Saludo, mis estimados alumnos de la distancia. Hoy vamos a comenzar otra actividad de lo que es la ley de Arquímedes, lo que nosotros llamamos la ley de flotación o de transmisión de presión. En la letra E, en la flecha amarilla, podemos observar que es la fuerza que empuja, ¿verdad? Es la presión del objeto o del peso. Y la, la letra P, que es la fuerza de presión que empuja el objeto hacia abajo. Y la W, que significa el peso o la gravedad. Porque un barco de 100.000 toneladas flota perfectamente mientras en el agua, mientras que una moneda o una piedra se hunde hasta el fondo? ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes sobre el volumen desplazado? La respuesta no reside en el peso del objeto, sino en la relación geométrica entre su volumen y la forma estructurada y el fluido que la desplaza. Aquí podemos observar en esta lámina algo más detallado sobre cuál fue su descubrimiento formulado, que a través del problema el rey Hierón de Siracusa necesitaba medir un volumen exacto de una corona irregular sin destruirla, ¿verdad? Entonces, de tanto buscar Arquímedes, se fue a dar un baño y observó cuando se introdujo el objeto, se introdujo dentro de la bañera. Allí vio que salió un volumen de agua hacia afuera, ¿verdad? Entonces ahí sacó la conclusión que salió el mismo volumen de su peso salió hacia afuera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue su conclusión? Fue que introduciendo una densidad específica de la masa, salió del fluido de la bañera un volumen específico. Ahí podemos justamente verlo como densidad. Bueno, con esto, el volumen de desalojo es la teoría que sacó la conclusión de Arquímedes. ¿Cuál será el principio de Arquímedes según su fórmula actual? Todo cuerpo total o parcialmente sumergido es un flujo de experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del volumen de que fue desalojado. La E que significa la fuerza vertical ascendente, ¿verdad? Igual a la densidad, a la masa, a la unidad por volumen en líquido y kilogramos metro al cuadrado. Y la letra E por gravedad, la aceleración gravitacional constante, que ya sabemos que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El volumen de desalojo es el espacio físico que el cuerpo ocupa dentro del fluido, que es metro cúbico. Ok, el experimento, el mito de la masa, como podemos observar, el aluminio, ¿verdad? Tres bloques de materiales distintos, el aluminio, madera, ladrillo, exactamente con el mismo volumen, se sumerge completamente en el agua. Y si observamos, aunque su masa y su peso, sus vectores sean descendentes, son drásticamente diferentes a la fuerza de flotación, que es la identidad para los tres. Y en conclusión, el empuje depende exclusivamente del volumen del fluido que ha desalojado, pues no del material de la masa que está sumergiendo. Ok, como vemos en esta gráfica, la densidad y la fracción sumergida es el grado de inmersión
de un objeto flotante dentro de una relación matemática directamente entre la densidad. Es un objeto que flota, su peso se anula y con el empuje, ¿sí? Entonces, aquí vemos la tracción sumergida, que es el empuje, la letra I, y el peso de gravedad hacia abajo. Entonces, aquí vemos el 99% sumergido y un 3% de empuje. ¿Ok? Aquí están los tres estados de flotación. La flotación positiva, que es la rotación de la densidad, los vectores, el movimiento ascendente a la superficie, el arquetipo globo aerostático, que es del aire caliente, es de helio, versus el aire normal, que es lo que nosotros respiramos. Pues. Relación de la densidad neutra, que es el fluido de... Y tenemos la flotabilidad negativa, que es relación a la densidad, ¿verdad? Mayor fluido, tenemos los vectores, tenemos el movimiento de empuje, tenemos lo que se llamamos el ancla de Arquímedes, que es un acero sólido. Igualmente, aquí vemos el activo de una flotabilidad de un submarino, cuáles son los principios de Arquímedes. Un submarino no se altera su volumen para hundirse o flotar, se mantiene en una constante en un lugar que se altera su densidad de promedio, como podemos observar. Igualmente aquí en el modelo metal centro, ¿verdad? Donde la G es el centro de gravedad, ¿sí? La B es el centro del agua, pues, de la cadena o de los movimientos geométricos del agua, y la M, que es el metacentro, que es la intersección de la línea vertical original con la nueva línea vertical desde el centro de la cadena, pues, del desplazamiento. Entonces, aquí vemos la ecuación estable, podemos sacar conclusión. Ok. La dinámica interna del principio de Pascal, donde nos dice el formador de Pascal que este principio rige el comportamiento de fluido cerrado bajo presión. Esta presión ejercida por un fluido incompresible y el equilibrio dentro del recipiente de paredes de informidad se transmite igual identizar en todas las direcciones de todos los puntos de fluido. Al empujar el émbolo del agua sale por todos los agujeros, la esfera perforada a la misma velocidad y de la misma presión, que es la presión uniforme, como podemos observar. Ok, aquí vemos esta presión hidrostática, dando que la presión P1 debe ser igual a la P2, como lo ven aquí en la gráfica, que es la fuerza que empuja. Aquí tenemos estos derivados, ¿verdad? Un simple ejemplo, que más adelante ustedes lo irán viendo dentro del curso. ¿Sí? Aquí tenemos la fuerza aplicada hidráulica, que es la prensa hidráulica de una máquina de compleja que permite amplificar la intensidad de la fuerza que constituye el fundamento de elevadores, así como lo vemos los frenos, los gatos hidráulicos y entre otros. Aquí tenemos un pistón pequeño, un pistón grande, el área es pequeña y el área es máxima. Entonces tiene la fuerza, una fuerza de F1 aplicada a una área que genera presión uniforme líquido, es la misma que aplicada en el área masiva A2. Ok, aquí tenemos la estática de fluido, aquí tenemos la de Pascal, aquí tenemos la de Arquímedes, la dimensión base, dimensión 2 y ecuación principal. ¿Sí? Entonces, sumándose todas las fuerzas, aquí vemos la conservación, la dimensión de conservación, que depende de la presión constante y comprensibilidad. Aquí vemos la estabilidad naval, que es un metacentro, submarino, globo, y es la prensa en Pascal, es la prensa hidráulica elevada. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. Entonces nos veremos la próxima semana sin falta. Estén atentos para las conexiones en directo
para aclarar dudas y espero que todo vayan resolviendo lo que vayan resolviendo en su cuaderno de nota y así vamos a cortar el tiempo porque ya hemos adelantado lo que es el 10% de la actividad. Mientras ustedes vayan viendo, van haciendo y así van sacando mayor provecho del tiempo. Entonces, muchas gracias. Los espero esta próxima clase.